Miren, continuamos desarrollando problemas relacionados al tema de proporcionalidad. Este es el tercer video relacionado sobre este tema. En este video vamos a desarrollar 4 ejercicios. Primero, el segundo, tercero y cuarto. Bien, vamos a empezar por el número 1. Nos dice, el precio de un pasaje varía inversamente con relación al número de pasajeros. Si para 14 pasajeros el pasaje es 15 soles, ¿cuántos pasajeros habrá cuando el pasaje cueste 6 soles? Bien, entonces ya nos están dando como dato que estas dos magnitudes varían inversamente proporcional, son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si aumenta una, la otra disminuye. Y si disminuye una, la otra aumenta. Entonces, identificamos las magnitudes. Nos están hablando de un precio de cada pasajero y nos están diciendo también el número de pasajeros. Ahí están las dos magnitudes. Entonces existe una relación, una propiedad, digámoslo así, muy fundamental cuando se habla de magnitudes inversamente proporcionales. Entonces eso lo expliqué en el primer video. Pasamos a poner en función a esa propiedad. Entonces tenemos el precio habla de un precio, como nos está diciendo que son inversamente proporcionales, va a ir multiplicado esta magnitud por la otra magnitud. ¿Cuál es la otra magnitud? Número de pasajeros. Número, pasajeros. Bien, esto debe ser igual a una K, que era K, una constante. Debe ser igual a K, que es una constante. Entonces, basándonos en esta propiedad, nosotros reemplazamos los valores. ¿Por qué hemos puesto esta propiedad? Porque nos están diciendo que son inversamente proporcionales. Entonces, reemplazamos simplemente los valores. Entonces dice, si para 14 pasajeros, entonces aquí está, número de pasajeros. 14 pasajeros, ponemos a la altura donde está pasajero. El pasaje es de 15 soles, entonces 15 soles acá. Bien, esto debe ser igual a la multiplicación de los otros datos que nos dan. Dice, ¿cuántos pasajeros habrá cuando el pasaje cueste 6 soles? Cuando el pasaje cueste 6 soles, precio. Entonces, 6 soles, esto va a ser multiplicado por el número de pasajeros, que no lo conozco. Dice, ¿cuántos pasajeros habrá? Entonces yo le voy a poner aquí una variable. En este caso le voy a poner la letra X. Bien, entonces ya tengo esa relación aquí basándome en esta propiedad que es importante cuando las variables, cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Esta es la propiedad. He reemplazado los datos y simplemente aquí lo que voy a hacer es despejar X y encuentro el valor de X. Entonces, aquí que me va a quedar, bien, entonces miren, aquí me va a quedar 15 por 14 dividido, este 6 que está multiplicando X va a pasar a dividir acá. Bien, entonces miren, aquí puedo simplificar, mitad de 6 es 3, mitad de 14 es 7, tercia de 3, 15 tiene tercia, tercia de 3 es 1, tercia de 15 es 5, continúo para el lado derecho, ¿y cuánto va a valer X? X va a ser igual a la multiplicación de los numeradores, porque en el denominador ya me quedó 1, 5 por 7, 35. ¿Pero qué era X? Pasajeros. Bien, entonces
35 pasajeros sería. ¿Cuántos pasajeros habrá cuando el pasaje cueste 6 soles? 35 pasajeros habrá. Bien, entonces si yo quiero comprobarlo, tendría que multiplicar 15 por 14, me va a salir un valor aquí, y debe ser igual a 6 por 35 y debe salirme el mismo valor. Ese mismo valor que me sale se le llama la constante K, que no varía, es constante. Bien, entonces ya hemos desarrollado el primero. Pasamos al segundo. El segundo nos dice, el precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Si un diamante que pesa 80 gramos cuesta 3.200 soles, ¿cuánto valdrá otro diamante de 100 gramos de peso? Entonces miren, en este problema ya me están dando que las magnitudes son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir directamente proporcionales? Si aumenta una, la otra también aumenta. Si disminuye una, la otra también disminuye. Entonces identificamos las magnitudes. Nos habla de un precio y de su peso. Entonces, como son directamente proporcionales, al igual que cuando son inversamente proporcionales, existe una relación. ¿Cuál es la relación? Es en función a una razón geométrica. ¿Y qué era una razón geométrica? La división de las dos magnitudes. En este caso me está hablando de un precio. Entonces vamos a ponerlo en funciones. Entonces, precio del diamante. Esto debe ser dividido sobre la otra magnitud. Nos habla de un peso, pero tener en cuenta que dice el precio de un diamante, aquí tenemos el precio, es directamente proporcional al cuadrado de su peso, al cuadrado. Entonces, la otra magnitud es peso. Pero tener en cuenta que esté elevado al cuadrado, porque así me dice, al cuadrado de su peso. Bien, esto debe ser igual a una constante, que en este caso es K. Esta es la relación cuando las magnitudes son directamente proporcionales. Es una división, una razón geométrica. División de una magnitud sobre otra. Bien, entonces reemplazamos los valores que nos están dando. Entonces tenemos, ¿qué nos dice? Si un diamante que pesa 80 gramos cuesta 3.200, entonces el precio yo en este caso lo he puesto en el numerador, entonces 3.200 cuesta 3.200, esto va a ser dividido sobre el peso. Si un diamante que pesa 80 gramos, tener en cuenta, pero el peso está al cuadrado, porque así me están dando el problema. El problema dice, o sea, si cuesta 80, sería 80 elevado al cuadrado. ¿Bien? Esto debe ser igual a la otra razón. Nos dicen, ¿cuánto valdrá otro diamante de 100 gramos de peso? Entonces me dicen, ¿cuánto valdrá otro diamante de 100 gramos de peso? 100 gramos. Entonces el peso yo lo he puesto en el denominador, también lo pongo así en función a eso. 100 pesos de gramo al cuadrado. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el peso es al cuadrado. El precio no lo conozco. Entonces puedo ponerle cualquier variable. En mi caso yo le voy a poner la letra P. Bien, entonces miren que tengo ahí una ecuación. ¿Cuál es la variable a encontrar? P. Entonces lo que tengo que hacer ahí es despejar P. En este caso, este 100 al cuadrado va a multiplicar acá y ahí despejo P. Voy a indicar que continúa para. Entonces me va a quedar 3.200 multiplicado, este 100 al cuadrado va a multiplicar al de acá porque se multiplica en aspa, ¿ya?
dividido sobre 80 al cuadrado. Y esto va a ser igual a P. Bien, entonces miren, ¿qué hacemos aquí? Ya esto es cuestión de efectuar, simplificar. Entonces voy a continuar aquí abajito. Entonces el precio va a ser igual, aquí me va a quedar 3200. Esto va a ser multiplicado por 100 al cuadrado. 100 al cuadrado sería 10.000. Todo esto está dividido eh, 80 al cuadrado sería 8 por 8, 64, y le agrego dos ceros, sería 6400. Bien, entonces miren, aquí yo puedo simplificar. 0 y 0 se simplifica. Aquí, efectuando esto, aquí miren, me va a quedar 32, el 64 me va a quedar 64, entre 32 me va a quedar 2, aquí en el denominador me queda 2, aquí me va a quedar 1, simplificando este, me va a quedar 10.000 entre 2, 10.000 entre 2 sería 5.000. Entonces, 10.000 entre 2 sería 5.000. ¿Y qué era P? El precio. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto valdrá otro diamante de peso de 100 gramos? Valdrá 5.000. 5.000 es la respuesta. Bien, entonces vamos a pasar a los otros ejercicios, a los otros problemas que están acá. Voy a mover un poquito esto para poderlos apreciar mejor. Bien, en este caso miren, el problema nos dice así. Dice, el gráfico muestra el comportamiento de dos magnitudes, cantidad de obreros y tiempo. Halla numéricamente el valor de y sobre x. Entonces miren, aquí tenemos un gráfico donde en la parte vertical tenemos el tiempo que está dado en días y en la parte horizontal el número de obreros. Me piden hallar el valor de y sobre x, o sea, esa división. Entonces miren, yo veo aquí primero qué tipo de magnitudes se trata esto. Hay dos magnitudes, el tiempo que está dado en días y el número de obreros. Se trata de dos magnitudes que son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque en el gráfico vemos, si aumenta una, la otra disminuye. Si disminuye una, la otra aumenta. Entonces, y su gráfica es de magnitudes inversamente proporcionales, que yo lo expliqué en el primer video. Entonces, vamos a desarrollar esto. Entonces, como se trata de magnitudes inversamente proporcionales, hay una propiedad parecida, es igual a la del primer problema que desarrollamos. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Vayamos. Entonces, nos hablan de dos magnitudes, tiempo y número de obreros. Entonces, ponemos primero la relación, la propiedad de las magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, ponemos aquí, las magnitudes son tiempo. Entonces, el tiempo, ya sabemos que está dado en días, va a ser multiplicado por la otra magnitud, el número de obreros.
Esto debe ser igual a una constante, que en este caso se le pone la letra K. Bien. Entonces, esta es la propiedad cuando las magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, reemplazamos simplemente los valores. Entonces, en un primer momento, puedo empezar por acá, por acá, o por acá. En mi caso voy a empezar de aquí hacia acá. Entonces, en este punto, el tiempo, cuando el tiempo es 80 días, los obreros van a ser 100. 100 obreros, 80 días. Entonces reemplazamos esos valores en esta propiedad. Entonces ponemos tiempo 80 multiplicado por número de obreros, en este caso 100. Esto debe ser igual a la otra relación que existe. Acá en este caso, X, que es el tiempo. Aquí está dado X, esta es la variable que hay que encontrar, y Y multiplicado por X, con este punto aquí, por este par ordenado, por 200. Esto debe ser igual a la otra relación, 20 por Y. Bien, entonces miren, ya tenemos aquí. Y esto debe ser igual a una constante, que en este caso es K. Entonces miren, aquí efectuamos. Donde tenemos multiplicación de dos números es esto. Entonces yo voy a relacionar esto con esto y luego este con lo de acá. Entonces aquí me va a quedar 80 por 100 esto es igual a 20x por 200. Pero este 200 va a pasar a dividir acá. Entonces va a pasar a dividir y va a ser igual esto a x. Bien, entonces miren, aquí tengo dos ceros, aquí tengo dos ceros. ¿Y qué me quedó? 80 por 1 sobre 2. ¿Cuánto sería x entonces? X va a ser igual 80 entre 2, 40. Bien, x vale 40. Ya encontré el valor de x. Ahora me falta encontrar el valor de y. Entonces, igual, hacemos, donde tengo dos números conocidos, aquí es este, igual, 80. Vamos a ponerlo aquí. Este está multiplicado por 100. Y igualamos 20 por y, 20 por y. Este 20 va a pasar a dividir. Sobre 20. Y esto va a ser igual a y. ¿Bien? Entonces miren, aquí tenemos 0, 0. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. ¿Qué me quedó? 80 por 5. 8 por 5, 40. Le agrego el 0. Entonces, ¿cuánto vale y? Y vale 400 y x vale 40. Pero a mí me piden y sobre x. Entonces, y dividido sobre x, esto va a ser igual a 400
240. Bien, entonces efectuamos aquí. Aquí 0 y 0 se eliminan. Aquí tengo 20 mitad 2. 20 entre 2, 10. La respuesta sería 10. Bien, entonces pasamos al cuarto y último ejercicio. Bien, entonces nos dice de la siguiente manera. Dice, dos amigos han obtenido la misma calificación. Aquí es calificación. Dos amigos han obtenido la misma calificación en dos exámenes de matemática con distinta cantidad de preguntas. Todos los ejercicios tienen la misma puntuación. Si Sergio resolvió correctamente 24 de los 30 preguntas que tenía su examen, ¿cuántos aciertos tuvo Jorge si su prueba constaba de 20 preguntas? Constaba de 20 preguntas. Bien, entonces nos están hablando de dos magnitudes, que en este caso se trata de dos magnitudes que son directamente proporcionales. Entonces planteamos el problema. Voy a leerlo de nuevo. Dice, dos amigos han tenido la misma calificación en dos exámenes de matemática con distinta cantidad de preguntas. Todos los ejercicios tienen la misma puntuación. ¿Ya? Si Sergio resolvió correctamente 24 de las 30 preguntas que tenía su examen, ¿cuántos aciertos tuvo Jorge si su prueba constaba de 20 preguntas? Bien, entonces vamos a poner la relación que existe. Imaginemos en el primer pregunta que tiene Sergio, ha resolvido han sido 30 preguntas, de las cuales ha respondido correctamente 24. Imaginemos que cada pregunta vale un punto, entonces tiene 24 puntos. Entonces nosotros vamos a relacionar esas dos magnitudes. Entonces nos habla, vamos a poner aquí, número de preguntas ¿bien? Con relacionado sobre el puntaje o aciertos. En este caso vamos a poner número de preguntas sobre aciertos. Bien. Entonces esto debe ser igual a una constante K. Bien, entonces nosotros vamos a desarrollarlo. Nos entendemos. Número de preguntas. Vamos a ver. Sergio resolvió correctamente 24 de las 30 preguntas. O sea, aciertos han sido 24 y las preguntas han sido 30. Entonces, ponemos aquí. Número de preguntas, 30. Esto va a ser dividido el número de aciertos, que han sido 24. Esto debe ser igual. Ahora dice, ¿cuántos aciertos tuvo Jorge si su prueba constaba de 20 preguntas? En este caso ha sido 20 preguntas. ¿Cuántos aciertos tuvo? No lo conozco, le vamos a poner una variable, en este caso le voy a poner x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Multiplicamos en aspa.
este multiplica acá, este así, y 30 va a pasar a dividir. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces nos va a quedar x va a ser igual a 24 multiplicado por 20, y todo esto está dividido sobre 30. Bien, entonces miren, aquí 0 y 0 se eliminan. Aquí este tiene 6 por 4, 24. Aquí me quedaría 8 por 3, 24. Entonces aquí tenía, me queda 2, elimino 0 y 0. Aquí me queda 8, porque 8 por 3 es 24. Aquí me queda 1. 8 por 2, 16. Entonces x es igual a 16. Bien. 16. Pero ¿qué era 16? Era el número de aciertos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos aciertos obtuvo Jorge si su prueba constaba de 20 preguntas? Si eran 20 preguntas, va a tener 16 aciertos. Bien, entonces, de esa manera nosotros hemos desarrollado estos problemitas. Gracias.